A veces dan hasta gracia con la argumentación. Vienen a hablar de presunción de inocencia y el año pasado incrementaron las excepciones a la presunción de inocencia. Y una de ellas es la delincuencia organizada. Por eso quería preguntar a quienes dicen que se necesitan pruebas fehacientes, si no es fehaciente la evidencia que hizo la Fiscalía General de la República de que había sucedido un montaje por la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Eso, la Fiscalía General de la República lo acreditó y los funcionarios están señalados, pero no quieren debatir de este tema, en realidad quieren ver cómo lo evaden, así como han evadido sistemáticamente todas las preguntas. Para terminar este tema, y ya que el oficialismo parece estarlo ignorando y se aboca a un concurso de lambisconería a ver quién pone la película más larga de una conferencia de la presidenta, quiero proponer dos cosas. Uno, un proceso de justicia transicional donde haya verdad, porque el modelo de la República Mafiosa no es solo Sinaloa, que ahora se evidencia, es también Michoacán, o Tabasco, o Tamaulipas, y muchos otros estados. Se tiene que hablar de frente y con pruebas. Incluso alguno de ustedes podría ser un testigo colaborador, algún exgobernador, por ejemplo, y podría acceder hasta un indulto si colabora con la reconstrucción de la República. Y después, para que no seamos objeto de injerencia, necesitaríamos firmar un tratado de justicia de América del Norte. No más decisiones arbitrarias de presidentes estadounidenses. Para eso, hagamos el proceso de justicia transicional, pero también un tratado. Un proceso de justicia transicional haría que supiéramos por nuestros propios medios o que respondiéramos a las siguientes preguntas. ¿Fueron Rubén Rocha o Enrique Insunza los autores intelectuales del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda o por qué hicieron un montaje para encubrir a los autores materiales? Necesitamos saberlo. México merece verdad, justicia y paz. ¿Quién articuló la conspiración para matar a Cuen, secuestrar y entregar a Zambada, que el presidente López Obrador calificó de traición a la patria? ¿Fue Rocha? ¿Fue Insunza? Necesitamos saberlo. México merece verdad, justicia y paz. ¿Quién ordenó el secuestro de los operadores políticos del PRI y de Luis García, el secretario de organización del partido sinaloense? ¿Fue Insunza? ¿Fue Rocha? México merece saberlo, porque México merece verdad, justicia y paz. De la persecución a la universidad no pregunto, porque lo hizo abiertamente Rocha, aunque el presidente López Obrador le dio la instrucción de dejar de hacerlo. Su operador principal desde el Poder Judicial fue el senador Insunza, que no vino a dar la cara, aunque yo le pregunté si vendría y le dije que aquí nos veíamos y él contestó que sí. Lo mismo debe decirse, también son confesos de las destituciones de los presidentes municipales de Morena, de Gerardo Vargas Landeros, del Químico Benítez, de Jesús Estrada Ferreiro. Ahora sabemos por el Químico Benítez, no me dejarán mentir aquí los compañeros de Morena que son fundadores, el Químico Benítez, un histórico de Morena, un dirigente histórico de Morena en el puerto. Según él, para ese abuso de poder mediaron amenazas de muerte. México necesita librarse de eso. ¿Me permite, diputado? Sí, el diputado se evadúa. ¿Con qué objeto? Sonido en el escaño. Ya. Sí, y preguntarle al orador si acepta una pregunta. ¿Acepta una pregunta? Sí, claro que sí.
Adelante, tiene 1 minuto para formularla. Identifico que donde hace señalamientos a otros posibles entidades federativas donde pueda haber circunstancias como la que está señalando Estados Unidos sin aportar indicios, omites otros estados donde evidentemente hay una actividad importante de la delincuencia organizada. Estados donde ha habido señalamientos en prensa de que la policía estatal, por ejemplo, apareció en una narconómina ahora que se hizo el operativo federal contra Nemesio Ceguera, el Mencho, donde perdiera la vida. Me refiero a Jalisco, que está gobernado por Movimiento Ciudadano. ¿Por qué lo omites cuando hablas de Michoacán y tal? No hay elementos en tu entender sobre que haya pasado nada ahí a pesar de que esté en la narconómina, de que haya versiones de prensa. Los mismos de prensa que señalan a otros gobernantes señalan a Lemus en Jalisco. ¿Cuál es el rasero histórico y la verdad que tienes que te impide, que te permite excluirlo de tu alocución? Sí, diputado. Mire, cuando sucedan cosas que tengan evidencia del tipo de Sinaloa, no dude que yo voy a señalar. Yo he aceptado y me ha costado algunos errores de algunos gobiernos. Pero para ser serios, para que vea que es serio lo que yo planteo de un proceso de justicia transicional, tendríamos que participar todos los partidos porque cada uno, en efecto, querrá señalar al de enfrente en sus errores y omisiones y omitir a los suyos. Es un sesgo natural que se da. Yo sostengo que de ninguna manera Jalisco tiene un régimen mafioso como el que tiene Sinaloa y creo que puede ser evidente para todo aquel que lea los periódicos. Yo sostengo que no es comparable Lemus con Américo Villarreal y su sociedad que usted conoce con el asesinado Sergio Carmona, financiador de Morena. Yo sostengo que no tiene nada que ver, pero si usted tiene una duda, entramos a un proceso de justicia transicional, todos van a tener que poner sus gobiernos sobre la mesa y estos tendrán que examinarse, tendrán que pasar la prueba de Lacio. Eso es lo sano para México. Debemos participar todos de eso. Si a usted le parece que son comparables las cosas que he dicho, o la sociedad de Rocha con los Chapitos, o el asesinato del principal crítico, el principal opositor, a cualquier rasgo que usted tenga para criticar el gobierno de Jalisco, yo respeto su limitado juicio político, pero yo le conozco, diputado Cebadúa, yo sé que usted no es un incapaz, yo sé que usted nada más está defendiendo lo indefendible y echando la bolita y diciendo, pero tú también. No, señor. Jalisco tiene un problema que está combatiendo con cooperación internacional, por cierto, del Reino Unido, y están bajando las desapariciones, que es un tema del que yo nunca he quitado el dedo del renglón. Quiero hablar ahora del juarismo para evocar a uno de sus referentes. Señores, los valientes no asesinan. Rubén Rocha, Enrique Insunza, los valientes no asesinan. Y a ustedes los invito a actuar con la grandeza de Lázaro Cárdenas, que le retiró el poder a un gobernador de Sinaloa que venía de la revolución, del mandato pasado, del de Calles. Espero que ustedes tengan esa grandeza en lugar de seguir esta inercia, porque con esta inercia no vamos a llegar a ningún lugar bueno. Trump está diciendo hoy, hace minutos, que van a entrar a combatir cárteles por tierra. Nosotros no estamos discutiendo políticas de Estado, sino poniendo videitos de discursos que les parecen a ustedes muy bonitos. Si son tan juaristas, defínanse ante los Estados Unidos. Juárez les pidió ayuda, sí, con política de Estado. No andaba reaccionando a ver qué le parecía más bonito a lo que querían escuchar sus compañeros. Compórtense a la altura, yo eso esperaría de ustedes. Muchas gracias. Julieta Ramírez Padilla. Aquí no se encubre a nadie que haya cometido un delito. Aquí lo que se defiende es el Estado de Derecho. Y ello implica, por un lado, la exigencia de que ninguna autoridad se atreva a vulnerar la ley creyendo que el fuero o el poder los pueden escudar de la justicia. Y por otro lado, implica también rechazar con la misma firmeza cualquier intromisión extranjera.
Defender el Estado de Derecho es precisamente cerrar el paso a la impunidad externa y también al injerencismo externo. Y lo extraño es que mientras México exige respeto por su soberanía debido al descubrimiento de agentes extranjeros de la CIA operando en Chihuahua sin control constitucional, sin conocimiento y sin autorización del gobierno federal, repentinamente se solicita la extradición de otro gobernador. No podemos dejar de señalar lo extraño que es la violación a la confidencialidad obligatoria de los procesos de extradición, no solo por seguridad nacional, sino para preservar el debido proceso y la presunción de inocencia. Nunca antes se había solicitado la detención preventiva con fines de extradición de una autoridad o gobernante en funciones. Nunca antes se habían considerado y se había exigido sin respuesta que se presentaran las pruebas que exige el propio tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Es extraño que en lugar de evitarse las filtraciones y la exposición mediática que puede sesgar a las autoridades, que puede además contaminar el proceso, se impulse en cambio una intensa campaña de linchamiento mediático. Es extraño que el gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán no hayan dudado en solicitar la licencia para facilitar investigaciones y que en cambio la gobernadora de Chihuahua se niegue a hacerlo. ¿Me permite, senadora? Sí, está levantando la mano el diputado Gibran. ¿Con qué objeto? Para consultarla a la oradora, por medio de usted, si me acepta una pregunta. ¿Le permite una pregunta? Sí, adelante. Sí, adelante, 1 minuto para formularla. Sí, se ha dicho aquí persistentemente que el gobernador con licencia, Rubén Rocha, ha sido correcto por solicitar licencia a su cargo, casi dicen que es ejemplar y honorable, cuando pesan señalamientos sobre él desde hace años, desde que empezó su mandato, y no se han atendido. ¿Usted cree que lo correcto, honorable y ejemplar de hacer para el senador Insunza, que no vino a dar la cara cobardemente a este Senado de la República después de decir que lo iba a hacer, sería también solicitar licencia a su cargo? 2 minutos para la respuesta. Adelante. Gracias, presidenta. ¿Sabes quién no vino a dar la cara en medio de una situación plenamente acreditada de violaciones graves a la Constitución? Y no solamente una ocasión en permitir la intromisión de agentes extranjeros, no solamente un día aislado, sino de forma constante, permanente y sistemática. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, violó la Constitución y las leyes de este país. No es ninguna mentira, no es ninguna mentira. ¿Por qué no le piden a la gobernadora de Chihuahua que dé la cara cuando el Senado la invitó a tener una conversación? El senador podrá venir hoy o podrá venir la siguiente sesión o la siguiente sesión. Pero ¿saben qué es peculiar? Que les interese mucho que venga el senador Insunza y no abran la boca cuando la senadora Lili Téllez falta al Senado de la República por irse a Washington a criticar al gobierno de México y a criticar a los mexicanas y mexicanos. He ahí la hipocresía por completo. A mí me parece además muy extraño que para el caso del gobernador de Sinaloa
le sirve de pretexto a la gobernadora de Chihuahua para no venir y dar la cara ante las autoridades como sí corresponde, con una violación flagrante y sistemática a la Constitución, a los tratados internacionales, a la Ley de Seguridad Nacional y con objetivos clara y puramente injerencistas. ¿Por qué guardan silencio ante ello? ¿Será que mantienen la tradición histórica? No, nada de falso. Qué extraño el nado sincronizado de los medios de comunicación contra Rubén Rocha en comparación, por ejemplo, con el silencio de las violaciones cometidas de la gobernadora de Chihuahua. Qué extraño es que personajes de baja calidad moral hoy vengan a exigir justicia y a dar la cara, pero cuando tuvieron que haber dado la cara ante las acusaciones de sobornos de Odebrecht, huyeron de este país y nunca se aparecieron. Permítame, la oradora, sí, el diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? Para solicitarle que si a través suyo la oradora nos permite realizarle una pregunta. Si le permite que le formule una pregunta, senadora. Sí, por supuesto. Adelante, diputado. Senadora, ¿usted a qué cree que se debe que ahora, sobre todo el PAN, está muy aplicado, muy insistente en la ruta de que se investigue al gobernador de Sinaloa y no dice nada, ni hace señalamientos, ni dijo nada con la investigación de el secretario de Seguridad Pública que tuvo en su sexenio, Felipe Calderón, y que ahora está preso en Estados Unidos? ¿A qué se deberá ese planteamiento de como doble moral? Muchas gracias. Tiene 2 minutos para responder. ¿A qué se deberá? Se deberá a la hipocresía que los distingue. Si tuvieran tantita vergüenza, hubieran sido además los primeros en condenar las no acusaciones, sentencias contra Genaro García Luna en un gobierno federal. Además, creo que a nadie de este recinto le extraña que la injerencia política de aquellos que se asumen jueces del mundo siempre queda disfrazada de combate a la corrupción, combate al terrorismo o al crimen organizado. No extraña que entre más nos acerquemos al 3 de noviembre del 2026, habremos de saber que en nuestro país vecino se disputan nada más que 39 gubernaturas, la renovación de ambas cámaras y a su vez el Partido Republicano enfrenta una desaprobación del 63%. No es ningún secreto que lo que está en juego en el país vecino es el control del Congreso. Y México no se va a prestar a que utilicen a nuestro país con fines electorales en Estados Unidos. La presidenta lo ha dicho claramente. Si no hay evidencias contundentes, es evidente que el objetivo es político. La cuarta transformación de la vida pública de México enfrenta presiones desde el exterior que vergonzosamente son celebradas, aplaudidas por unos cuantos vendepatrias en el interior. Los conservadores de siempre, los Polcos, los Juan Nepomucenos, los Santana, los huertistas, hoy encuentran eco en sus flamantes herederos, los Alitos Moreno, las Lili Telles y los canallas. Siempre acomplejados y aplaudidores, así como en 1864 se arrodillaron en el castillo de Miramar para suplicar que nos reinaran,
Hoy se arrodillan en Washington mientras se retacan la boca denostando a nuestro país. Vaya patriotas. Pueblo de México, militantes y simpatizantes de nuestro movimiento, es momento de mantenernos firmes, unidos y en defensa de las conquistas de la Cuarta Transformación. A la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, le decimos: no está sola. A su lado defenderemos la soberanía nacional. Coordinación sí, subordinación no. Concluya, senadora. Defendemos la verdad, la justicia y la soberanía. Es cuanto, Presidenta. Gracias.